Bienvenidos a nuestro canal, donde nos dedicamos a analizar los debates políticos y las leyes que se debaten en nuestro país. Cada semana examinaremos y comentaremos cada indicación, proyecto de ley y legislación que nuestros legisladores discuten. Es vital mantenerse informado sobre las decisiones que toman nuestros representantes y el gobierno. Nuestro propósito es que todos podamos formarnos una idea clara y fundamentada sobre los diferentes sectores políticos y las decisiones de nuestros parlamentarios. De esta manera, podemos usar nuestros votos de manera más consciente y efectiva. Vamos a sumergirnos en el análisis del video de hoy. Esto es Política Chilena, tu canal oficial. Empecemos. Hoy analizaremos un debate intenso que tuvo lugar en la Cámara de Diputados a raíz del caso Monsalve. Ayer se realizó una sesión especial para revisar los antecedentes y las faltas graves cometidas a lo largo de este proceso. Las ministras Carolina Toja y la ministra de la Mujer fueron duramente cuestionadas por diputados de oposición. Esto se debe a que existen sólidos antecedentes que indican que ambas sabían lo que ocurría antes de que la información se hiciera pública en la prensa. Además, se acusa a la ministra Toa de advertir a Monsalve sobre las acciones policiales, especialmente en relación con el posible allanamiento al hotel donde se encontraba y la revisión de su teléfono móvil. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que estas ministras no están a la altura de sus cargos y deberían dar un paso al costado? Ahora te invito a ver este extenso debate y, como siempre, deja tus comentarios. Muchas gracias, presidenta. La verdad, tengo que decir que yo le creo a la ministra del Interior cuando dice que le informó todo al presidente de la República. Entonces, nos queda claro que el problema está en el presidente de la República. Habiendo estudiado para ser abogado, a pesar de no haberse titulado, él debería saber cuándo se comete un delito y cuándo no. El que nombró al subsecretario en su cargo fue él. El único que podía pedirle la renuncia era él. El que lo autorizó a viajar a Concepción para avisarle a su familia fue el presidente. El que dio un discurso larguísimo, lleno de excusas, donde se echó al agua, fue el presidente de la República. Y desgraciadamente el que permitió que se siguiera cometiendo un delito, incluso algo que se está investigando, que es la infracción a la ley de seguridad, fue el presidente, porque el presidente sabía. Por lo tanto, yo puedo entender que acá tenemos muchas cosas que investigar. Gracias a Dios se aprobó la comisión investigadora. Pero no perdamos el foco. Acá hay una persona que es el responsable de haber permitido que se cometiera un delito y haber permitido que la persona que lo estaba cometiendo siguiera en su cargo durante 2 días. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Vuelvo a repetir la frase del conocido futbolista: no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Y algo de esto hemos visto en estos días, en especial en el transitar del gobierno actual. Un gobierno que se definió como feminista, pero en los momentos en que ha tenido que demostrarlo y que está involucrado uno de los suyos, se comporta como el más patriarcal y machista. Un gobierno que se definió como inclusivo y no discriminador, pero al igual que en el caso anterior, a la hora de defender a uno de los suyos, aunque se le acuse de un grave delito, no tiene problema en denigrar algunos oficios, como el de portero, por ejemplo. Un gobierno que se definió contrario a todos los privilegios, pero cuando uno de los suyos le relata al propio presidente que fue denunciado por un grave delito y que incluso utilizó al personal del Estado para revisar las cámaras del sitio del suceso, el presidente no solo tolera que viaje al día siguiente supuestamente a contarle a su familia, volviendo a utilizar estos recursos para ellos, sino que lo mantiene en el cargo, incluso para seguir realizando funciones de gobierno. Hace poco vimos la conferencia de prensa de la ministra Vallejos, en que ante la supuesta declaración voluntaria como testigo del presidente, hecho que todos sabíamos que iba a ocurrir,
ella define al gobierno como colaborador de la justicia. Bueno, el gobierno sabe la denuncia al señor Monsalve el día 14, le permite ir a ver a su familia, supuestamente al Biobío, utilizando recursos de todos los chilenos, y vuelve a seguir realizando labores de gobierno. Eso no es colaborar con la justicia. En medio de toda la confusión de estos días en el gobierno, que algunos le atribuyen a su falta de preparación o de profesionalismo, creo que la principal causa de ello es otra. Muchos chilenos, a la luz de las promesas de campaña, pensaron que las puertas de la Moneda estarían abiertas para ellos. Pero la verdad es que han permanecido totalmente cerradas para todas y todos, y que solo se abrieron para la gran asesora estrella, la hipocresía. Mucha razón tenía el exministro Kenneth Giorgio Jackson Drago cuando afirmó que ellos tenían una escala de valores diferente, escala en que la asesora estrella tiene un sitio preferente. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Benavente. Tiene la palabra a continuación, por el mismo tiempo, el diputado Andrés Longton. Muchas gracias, presidenta. Saludar a los ministros de la testera. Presidenta, si es que algo se ha caracterizado este grave caso con 2 denuncias, es precisamente la falta de consistencia, las medias verdades y la ausencia de credibilidad desde el día 1, donde se decidió conscientemente postergar a la víctima, postergar a la denunciante y proteger el núcleo político del gobierno para que esto no les afectara en las próximas elecciones. Eso fue una decisión consciente, presidente. Y eso es lo más grave de todo. Porque el presidente, con esa información que tenía a disposición, lo primero que debería haber hecho, lo primero es preguntar por la víctima, avisarle a la ministra Orellana, que recién se entera el jueves, y tomar una decisión en el acto, presidente. Porque alguien que tiene ese nivel de información responsablemente y mínimamente competente, presidente, es pedirle la renuncia inmediatamente al ex subsecretario Monsalve. Y no comparar burdamente, bochornosamente, en la conferencia de prensa más larga del que tenemos conocimiento, donde tanto tuvo que explicar que finalmente no explicó nada, presidente, sino que se complicó. Porque la verdad es que no sabía qué decir, porque era inexplicable aquello. Es tan bochornosa la conferencia de prensa, presidenta, que hasta el diputado Soto, por su intermedio Raúl Soto, no lo pudo haber dicho más claro. La conferencia de prensa más desastrosa en la historia de un presidente. Donde ni llegó a comparar el solicitar las cámaras a través del organismo de inteligencia, la PDI, con quien solicita las cámaras a un conserje. O sea, en las manos de un presidente que tiene ese nivel de criterio estamos, presidente. Entonces yo me niego a creer que un presidente que estudió Derecho, que si bien no se habrá titulado, pero estudió Derecho, y ejerce la máxima magistratura de nuestro país, no sepa que eso es una ilegalidad flagrante y que tiene que haber tomado una decisión en el acto. Pero, presidenta, eso no es lo único grave. Lo grave también tiene que ver, presidenta, con que esa información se la entregó el director de la PDI el día lunes a la ministra Toá. Y la ministra Toá lo que tenía que haber hecho con la información completa, como dice ella, que le entregó por su intermedio al presidente de la República, es la ministra haber tomado una decisión. No haber depositado este problema tan grave como era una denuncia de violación y abuso sexual en el escritorio del presidente de la República. Eso hace un ministro mínimamente responsable de lo que pasa en su cartera. Y lo llama y le dice, presidente, tomé esta decisión, pero no expone al presidente de esa manera. Sobre todo un presidente que sabemos cómo actúa ante este tipo de situaciones. No uso ni lo uno ni lo otro. Ni hablar, presidente, del control que tiene que haber respecto a un ex subsecretario que en el fin de semana más sangriento de nuestro país, con 37 muertos, no llega a trabajar.
Era el ministro subrogante, la ministra lo llamó, le preguntó qué pasaba. El presidente de la República estaba en Ginebra y dijo, no, yo no sabía. No hay conducción, presidenta, no hay liderazgo, no hay control de lo que pasa en las carteras. Estamos en el peor de los mundos como país en el tema de seguridad, presidente. Una denunciante de un delito tan violento como es el de violación, absolutamente desamparada, con un matonaje y amenazas que están siendo investigadas, que provendrían del propio gobierno, de propios funcionarios de la cartera. ¿Qué pasa con esos funcionarios? ¿Nadie más se enteró de aquello? La ministra Vallejo, presidenta, dice en una conferencia de prensa, el presidente Boric le instruye al subsecretario Monsalve informarle a su familia de esta grave situación. Eso, presidenta, es un privilegio inaceptable. Lo que debería haber dicho el presidente Boric, cómo está la víctima, cuáles son las herramientas que se le están otorgando para poder protegerla. Pero no facilitarle un avión institucional con recursos públicos de todos los chilenos. Que además, presidente, déjeme decirle, por su intermedio, acá está el ministro Cordero, cuando el ministro Cordero dice, eso está ajustado a la ley, no hay ningún problema, o trata de salir del paso. Pero ¿cómo el ministro va a ser tan osado de dar una declaración así cuando esto está en plena investigación, en un sumario administrativo? La ministra Orellana lo dijo, no corresponde. Pero ¿cómo va a corresponder en un principio ocupar un avión institucional para ir a ver a su familia con recursos públicos? ¿No habría sido más coherente decir esto está en plena investigación? Lo mismo, ministro, por su intermedio, presidenta, cuando el ministro dice la cadena de custodia de las pruebas se cumplió al pie de la letra. ¿Pero cómo? Si el fiscal lo dijo claramente en la audiencia, acá puede haber no solamente obstrucción, ocultamiento, alteración de la prueba. Ministro, por su intermedio, presidente, usted tiene que decidir si va a ser abogado del ex subsecretario Monsalve o va a ser subsecretario del Interior, porque solamente, ministro, falta que lo hagan leer El Tiempo, porque la verdad es que usted no puede y no está en condiciones de poder taparle todos los bochornosos actos que ha realizado a propósito de este caso al gobierno. Presidenta, no me cabe ninguna duda que si esto no sale en el diario La Segunda, el ex subsecretario Monsalve habría seguido en su cargo. Y es evidente que así habría sido. Porque a las 16 horas el día jueves, presidenta, el subsecretario estaba citado a una reunión con el presidente para hablar de infraestructura crítica, un proyecto que se está discutiendo en el Senado. Entonces, presidenta, la verdad es que la cara a los chilenos no hay que vérselas porque son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que acá se buscó que la causa feminista, que la protección a la víctima, a las denunciantes se ha instrumentalizado de manera grosera para mantenerse en el poder, para sacar un rédito electoral. Porque no me cabe duda que si esto lo hubiera hecho un ministro, subsecretario bueno, hubiera estado acusado de un delito tan grave, el escándalo habría sido de proporciones gigantescas. Y estarían todos marchando en las calles, abogadas feministas, parlamentarias feministas. Pero y la hipocresía, presidenta, es total. Y el discurso se les cayó absolutamente. Y eso tiene que ser corregido, presidenta, porque no podemos seguir así. Gracias, presidenta. Las y los socialistas tenemos una sola posición en el caso Monsalve. Los hechos denunciados son extremadamente graves. Apoyamos a la víctima y esperamos que se investigue hasta el total esclarecimiento de los hechos. Y de comprobarse responsabilidades, esperamos que se aplique el máximo rigor de la ley. Todo lo que hemos sabido es sumamente vergonzoso. Creemos que el ex subsecretario debió renunciar en cuanto se vio involucrado en estos hechos. Oportunamente, presidenta, nuestro partido, a diferencia de otros, señaló públicamente que en Chile no hay ni puede haber privilegio procesal alguno y esperamos que el Ministerio Público actúe con la mayor rigurosidad y objetividad. Inmediatamente fue suspendido por el Tribunal Supremo y luego expulsado del partido. Así actúa un partido serio y responsable. Esto es
lo que corresponde en todos los casos graves como este, y que marca diferencias con aquellos que hoy apuntan con el dedo, pero se demoraron meses en sacar de su cargo un senador que encubría públicamente a su padre pederasta, o que durante décadas hacían procesiones a Colonia Dignidad, donde el señor Paul Schaeffer, o se iban a confesar con Caradima, o asistían a las fiestas con Spinac. Las y los socialistas históricamente hemos apoyado y promovido leyes y políticas en favor de los derechos de las mujeres. No tenemos dobles discursos en estas materias como aquellos sectores políticos que se opusieron a la ley Antonia, a la ley de divorcio, la tipificación del delito de femicidio y al aborto en 3 causales, entre otras materias. Nosotros tenemos una posición coherente y vamos a actuar en consecuencia con nuestros principios y valores, ahora y siempre. He dicho, Presidenta. Gracias, diputado Melo. Sí, diputado Mesas, punto de reglamento. Sí, Presidenta, está bien que se utilicen recursos argumentativos, pero venir a hablar de cuestiones que no tienen nada que ver con la citación, cuando en la sesión pasada de esta mañana, todavía no entiendo cuál es la razón por la que usted me hizo una advertencia y aquí usted deja terminar un discurso de un diputado que habló prácticamente de cualquier cosa. Si va a usted imponer respeto al reglamento, que sea parejo. Ley pareja no es dura, y sabemos que a los socialistas les encantan los privilegios procesales. Sí, gracias, diputado. Bueno, a usted también lo dejé terminar su discurso y le hice la observación de que se había salido de la materia que estábamos revisando. Sin embargo, vamos a hacer lo mismo, vamos a revisar la discusión, el discurso del diputado, y si es así, que no lo alcancé a escuchar en detalle lo que usted está mencionando, pero vamos a revisarlo y haremos las advertencias correspondientes en caso de que se esté incumpliendo el reglamento. Continuamos con el debate. Diputado Coloma, punto de reglamento. Presidenta, muchas gracias. Artículo 96. Yo le pido pasar a la Comisión de Ética al diputado Melo por señalar, imputar delitos que los tribunales de justicia declararon que no era así. Y creo que lo que no se puede es aprovechar el fuero parlamentario para cobardemente imputar delitos a personas que hoy día no pueden defenderse. Le pido pasarlo a la Comisión de Ética. Muchas gracias, Gracias, diputado. A ver, solo para tener claridad de los procedimientos. Aquí se está solicitando aplicar una de las faltas al orden en el artículo 90.6. Lo que he dicho anteriormente es que vamos a revisar el discurso del diputado Melo y que en caso de que con el criterio de la mesa y la secretaría consideremos que hay una falta al orden, lo vamos a hacer valer en la advertencia correspondiente. Sin embargo, diputado Coloma, sin embargo, para que un diputado en su conducta sea revisado por la Comisión de Ética, otro diputado tiene que hacerlo presente. Entonces, usted tiene que hacer un escrito, enviarlo a la Comisión de Ética, porque este no es el procedimiento. Solo quiero hacer un llamado de atención. Yo entiendo que este es un tema muy, muy delicado y que, por supuesto, requiere de la máxima altura de miras en la discusión. Pero se han imputado delitos a parlamentarios y parlamentarias que en esta sala han dado discusiones, ¿cierto?, hacia otros parlamentarios. Por lo tanto, y también en este caso hacia el gobierno. Yo les pido tener resguardo de las palabras. Nosotros, evidentemente, ante las solicitudes de revisión de discursos las vamos a hacer todas, pero nos parece que es importante que cuidemos el nivel del debate y, por supuesto, lo que la ley establece en torno a lo que significa responsabilizar a parlamentarios y parlamentarias y, por supuesto, también a ministros de Estado. Continuamos con el debate. Tiene la palabra para continuar con esta discusión la diputada Daniela Serrano. Muchas gracias, Presidenta. La culpa pareciera ser siempre de nosotras. Gran parte de los relatos expuestos en esta sala, en esta sesión especial y también en los contenidos de los dichos de la opinión, en la opinión pública por parte principalmente de la oposición, hablan de dónde están las feministas, de dónde están las mujeres de este gobierno, de dónde están las parlamentarias. Sin embargo, Presidenta, me parece bastante inverosímil esta preocupación justamente en un momento electoral, porque digámoslo o no, le subieron el volumen previo a unas municipales.
Ahora estamos en esta sesión especial y nuevamente nos ponen en el rostro. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están las feministas? Sin embargo, Presidenta, cada vez que discutimos en esta sala de cómo le brindamos protección a las víctimas, cómo hoy día tipificamos delitos que van justamente hoy día a poner como víctimas nuevamente a las mujeres, nos llaman de agenda de género, de feminazis, y ahora somos las encubridoras. A mí, Presidenta, me da vergüenza como parlamentarios principalmente, nuevamente ponen a las mujeres en el centro como si nosotros tuviésemos que responsabilizarnos de una violación. Yo creo que eso no corresponde. Una vez más, a quienes defienden a los suyos, a quienes incluso han defendido a su padre, por favor que no nos vengan a... Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Raúl Soto. Muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a las ministras y ministros y al subsecretario. Presidenta, se trata de un caso de mucha gravedad. Un ex alto funcionario de gobierno, el ex subsecretario Monsalve, investigado y acusado de violación y eventualmente de obstrucción a la justicia y irregularidades también relativas a abuso de su cargo y de poder. Situación gravísima que debe ser investigada, que debe ser perseguida y donde esperamos que con la investigación que lleva adelante el Ministerio Público se esclarezcan los hechos y se radican las responsabilidades aplicándose toda la fuerza de la ley y del Estado de Derecho. Porque situaciones graves como estas no pueden quedar en la impunidad, no pueden quedar en un manto de duda. Pero hay que ser claros, se trata de una situación de carácter penal. Hay una investigación de la Fiscalía, la justicia se tiene que pronunciar. Y no me parece que sea bueno para esa investigación que esto se contamine políticamente, que esto se transforme en un show mediático y político en un contexto electoral. Hay una víctima, hay una persona acusada. Hay que respetar y dejar que las instituciones funcionen. Yo he sido crítico de cómo se manejó comunicacional y políticamente esto. Pero otra cosa es imputar delitos o extender las responsabilidades que son individuales y son del señor Monsalve a otras personas. En esto, la ministra del Interior, la ministra de la Mujer, el subsecretario y el presidente Boric cuentan con todo nuestro respaldo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Soto. Tiene la palabra la diputada Paula Labra. Gracias, Presidenta. Ministra Orellana, por su intermedio, Presidenta, usted debe ser la voz de quienes denuncian una experiencia tan desgarradora y traumática como una violación. Hoy quiero manifestar mi total apoyo a esa valiente mujer que realizó esta denuncia con el anhelo de ser escuchada y que se haga justicia. Pero muy por el contrario, vimos como a nadie en el gobierno le importó. Desde el lado de la presunta víctima, debe ser muy desalentador que su gobierno, el que se hace llamar feminista, le haya dado la espalda. Luego de conocerse los hechos, gracias a una publicación en un diario, presenciamos un desfile de ministras, incluyendo al presidente Boric, dejando en evidencia la serie de privilegios que se le entregaron al subsecretario en ese momento y, por ende, la total desprotección de la víctima. Luego se demoraron más de una semana en declarar que le creen a la denunciante. ¿No le parece un poco tarde, ministra? A diferencia de otros connotados casos públicos donde la ministra acá presente rápidamente ofreció apoyo a la presunta víctima. Los invito a todos a imaginarse cómo habría sido si esto hubiese pasado en el gobierno anterior. La activista feminista Antonia Orellana habría puesto el grito en el cielo. Este gobierno hizo gárgaras con los derechos de las mujeres, pero a partir del caso Monsalve es evidente y ha quedado en evidencia que está invalidado moralmente para autodefinirse como feminista.
Ministra Orellana, por su intermedio, presidenta, definitivamente sus credenciales feministas quedaron seriamente manchadas. Su presencia en el gabinete se hace insostenible como máxima garante de los derechos de la mujer. Y por lo mismo esperamos que el presidente Boric actúe en consecuencia. Chile necesita defensa real a las víctimas de delitos sexuales y menos caletas con perspectiva de género. He dicho. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Labra. Tiene la palabra la diputada Erika Ñanco. Perdón, diputada Coca Ñanco. Muchas gracias, señora presidenta. Presidenta, quienes violan a una mujer fea merecen una medalla. La violencia sexual sufrida por detenidos en dictadura de Pinochet era una leyenda urbana. No, diputada, por favor, le pido... A ver, diputados, por favor, de la misma manera en que hemos solicitado respeto para escuchar las intervenciones de los diputados de la oposición, lo hicimos con el diputado Benavente, yo les pido respeto para escuchar a la diputada Erika Ñanco. Muchas gracias. Por favor, respeto a la intervención de la diputada Coca Ñanco. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Un 62% de las mujeres tiene la fantasía de ser violada y al mismo tiempo salen a la calle a protestar. Señora presidenta, esto no lo inventé yo. Son frases de los colegas diputados honorables que integran esta sala y que lamentablemente nos dejan a la vista cuál es la real postura que tienen quienes hoy día hacen gárgaras con el caso Monsalve. Lamentablemente nos hemos dado cuenta que los casos del ex subsecretario Monsalve y también del padre del senador Macaya, de Eduardo Macaya, podemos considerarlos, señora presidenta, como los actos más repulsivos que podemos ver en la política chilena. Y esto no tiene nombre ni color político. Desde nuestro sector lo hemos condenado de par a par, de la misma forma, porque para eso estamos. No nos vengan a cuestionar aquellos que gozan o dicen tener la moral súper alta, que no vengan a entregarnos clases de ética ni de buenas costumbres, señora presidenta, porque no se lo merecen. Sus prácticas expresan directamente que jamás están con las víctimas, sino con los victimarios. Señora presidenta, cuando lamentablemente una mujer denuncia, es cuestionada. Cuando una mujer se queda callada, es cuestionada. Cuando una mujer habla de un presunto abuso, es cuestionada. Cuando una mujer no hace nada, es cuestionada. En estos casos, nunca la responsabilidad es de la víctima, es de los pervertidos y de los agresores. Y acá, señora presidenta, en este hemiciclo se han dicho una cantidad de sandeces que no vienen al caso volver a reiterar, pero que sí viene al caso enrostrarles a ustedes en su cara. Que no sean hipócritas, paren con la hipocresía, paren con las dobles morales, porque un día dicen una cosa y al otro dicen otra. Por favor, señora presidenta, acá se ha revictimizado en muchas ocasiones a las víctimas que han denunciado, o que no, sus casos. Y no ha sido precisamente por nuestro sector. Cuando fueron ustedes quienes avalaron aquellas violaciones denostables de la dictadura, ¿acaso los hemos visto pedir disculpas? ¿Acaso los hemos visto estar con las víctimas? ¿Acaso los hemos visto, aunque sea una señal de arrepentimiento, señora presidenta? Eso no ha sucedido. No nos vengan a dar clases de moral ni de buenas costumbres. Acá tenemos que avanzar en proyectos que nos permitan realmente vivir en una vida libre de violencia. Y en eso, nuestras representantes que están acá, nuestra ministra de la Mujer, nuestra ministra del Interior, el subsecretario actual del Interior, nos han demostrado que sí se puede. Hemos avanzado en proyectos de ley que sí nos permiten que las mujeres hoy día se atrevan a denunciar los casos por los cuales están pasando y que no caigan en la revictimización, para que la justicia realmente tenga un enfoque de género, para que no se revictimice a aquellas mujeres que denuncian en los casos donde la operación de la justicia muchas veces no está con ellas. Y señora presidenta, no se lo digo simplemente como una parlamentaria, se lo digo también por los casos que me ha tocado vivir y ver, porque yo le puedo asegurar que todas las mujeres que estamos en este hemiciclo en alguna ocasión de nuestras vidas hemos sufrido algún tipo de acoso o algún tipo de abuso. Y eso no lo digo yo. Señora presidenta, en esta sala exijo respeto, pero no respeto para mí. Y fíjese, no pido respeto tampoco por nuestro sector, pido respeto por cada una de las víctimas que nos está mirando en todo el país y que lamentablemente, por gestos como los de la gente que está hablando acá, no se atreven a denunciar. Por ellas y por todas nuestras compañeras nos seguiremos levantando y seguiremos alzando la voz porque es lo que corresponde.
Gracias, presidenta. Artículo 90, número 2. Respecto de los dichos de la diputada Erika Ñanco, se alejaron absolutamente del tema de la citación. Ella se dedicó a hablar de casos de violación y la citación es muy clara. Dice que es para ver las actuaciones del gobierno en el caso Monsalve. Acá no estamos citados para hablar del caso del delito cometido, el primer delito cometido por el ex subsecretario Monsalve. Estamos acá citados para hablar de las actuaciones del gobierno. Por lo tanto, los dichos de la diputada Ñanco se alejan absolutamente del tema de la citación. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Vamos a revisar atentamente el discurso de la diputada Ñanco y siempre aplicamos, diputado, cada vez que consideramos que hay una falta al orden, lo hemos aplicado correctamente. Continuamos con el debate. Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, el caso Monsalve es un proceso pendiente. Nosotros constitucionalmente estábamos inhabilitados de pronunciarnos sobre el fondo de ese asunto. Pero de lo que sí podemos pronunciarnos es de lo que han sido las actuaciones del gobierno. El hilo es relativamente sencillo. El director de la PDI informa a la ministra del Interior informa al presidente. El presidente se junta con el subsecretario Monsalve y decide, a pesar de tener antecedentes suficientes, mantenerlo en el cargo, a pesar de que lo mantenía en el cargo como director de las policías que tenían que dirigir la investigación contra él. Eso es simplemente inaceptable y esa era facultad exclusiva del presidente remover al señor Monsalve. Y no lo hizo estando en conocimiento de las faltas que se le imputaban. Señora presidenta, por su intermedio, yo creo que el que tiene que renunciar aquí es el presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Cristian Araya. Gracias, presidenta. Ser amigo del presidente Boric es quizás una de las más convenientes relaciones que se pueden entablar. Sus amigos se convierten en embajadores o ministros, sus pololas en primeras damas, sus fundaciones cercanas firman millonarios convenios con el Estado, sus compas reciben indultos y pensiones de gracia, y sus cercanos ganan una red de protección, favores y privilegios, como es el caso del ex subsecretario Monsalve. Al igual que en la obra de Orwell, que resultó que había animales más iguales que otros, los cerdos llegaron al poder con un discurso de igualdad y justicia, pero terminaron siendo peores que el viejo que estaba antes. Napoleón soltó sus perros y se dio una voltereta y al poco andar terminó siendo un tirano. Y como los mandamientos de la granja, de la noche a la mañana cambiaron. De amiga yo te creo, pasamos al amigo yo te cubro, del no es no a fueron unos sour. Parece que lo único que no cambia es que el Estado opresor es un macho violador. Ministra Toá, por favor, renuncie, su permanencia en el cargo es una bofetada para los chilenos. He dicho, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma y con posterioridad la diputada Sara Concha. Muchas gracias, presidente. El escándalo que se vive en el Palacio de la Moneda con el subsecretario del Partido Socialista que fue dejado en su cargo pese a las denuncias de violación o de abuso sexual retumban en el Palacio de la Moneda. Por su intermedio, presidente, le digo a la ministra que el día de hoy ha sido citada a la Cámara de Diputados para responder sobre las contradicciones, las verdades a medias, los silencios cómplices y los secretos de Palacio. Porque llegó el momento que alguien diga qué es lo que de verdad sabe el presidente Boric. ¿Por qué, si supo que el encargado de las policías estaba siendo investigado por violación y abuso sexual, lo dejó en su cargo hasta que la prensa lo pilló? Porque no le pidieron la renuncia, los pillaron. ¿Por qué, ministra, dejaron a un subsecretario seguir abusando del poder para intentar encubrirse en su cargo?
¿Qué es todo lo que sabe el subsecretario Monsalve para que pese a estas declaraciones, a estas denuncias, a estos horrores, haya podido seguir en su cargo? Ministra Toá, por su intermedio, presidente, el día viernes 18 de octubre a las 7:50 de la mañana, usted, ministra, dio una entrevista a CNN. En la entrevista a CNN dijo, textual, recién el día jueves hablé con el subsecretario del Partido Socialista, el subsecretario Monsalve, mientras esperábamos entrar al Congreso. Se suponía que después de hablar con el presidente yo iba a poder hablar con él. Le pregunta la periodista Carolina Urrejola, ¿no le pareció importante hablar con él? Y usted respondió, sí, pero no se pudo. Ahora, hace media hora atrás, en un reportaje de Canal 13, se señala por parte del canal de televisión que el ex subsecretario del Partido Socialista habría recibido llamados telefónicos previo al allanamiento y en circunstancia de que éste tenía carácter de secreto y reservado. Si es que esto es verdad, usted habría incumplido una orden de secreto respecto del allanamiento que se produjo. Si esto es así, ministra, y usted no le dijo la verdad a las personas en la entrevista que dio en CNN, usted debe renunciar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidenta. Quiero partir diciendo que la denuncia presentada en contra del ex subsecretario Monsalve es de una extrema gravedad. Involucra uno de los delitos más graves que podemos concebir y habría sido ejecutado por el segundo encargado de la seguridad interior del país. Una persona con acceso a requerir diligencias por ley de inteligencia y que tiene gastos reservados, una persona casi con poder absoluto. Una persona que además fue blindada por la ministra del Interior y por el presidente de la República y que incluso hace pocos minutos nos hemos enterado, la ministra Toá le habría informado antes que iban a allanar su pieza en el hotel. ¿Cuánto rato tuvo el ex subsecretario Monsalve para borrar mensajes? Por eso el presidente debe venir a dar explicaciones acá al Congreso. Me ha dicho el secretario de la Cámara que lamentablemente no podemos exigírselo y me disculpo por eso ante el país, pero le hago la invitación de todas maneras al presidente de que actúe acá con convicción moral y venga igual al Congreso. Si habló con la prensa, que hable ante todos los chilenos. Ahora bien, considerando lo delicado del caso y que hay una víctima y una familia que lo están pasando pésimo en este momento, creo que más que centrarnos en los detalles del caso, se hace necesario que hablemos en esta oportunidad de la fracasada agenda de género de este gobierno. Además de una cuña llamativa y un título bonito, atractivo para la barra brava y en principio inofensivo para el resto del mundo, esto se ha convertido en un penoso show mediático, una farsa que los chilenos han tenido que tolerar con la llegada de esta joven izquierda extrema que se ha hecho del gobierno de nuestro país. Una farsa que la izquierda ha impulsado desde las elecciones universitarias hasta las más altas elecciones nacionales. Sí, es una farsa, porque es una agenda que se utiliza como una verdadera inquisición, con ribetes orwellianos cada vez que el presunto disidente es un opositor político, a quien muchas veces, solo por opinar distinto o reírse de una broma que a ellos no les gusta, es tildado de machista, patriarcal o misógino, incluso como violador, como cantaban las tesis en su minuto. Pero cuando los denunciados son ellos, cuando el presunto culpable es uno de ellos, la cosa cambia. Ahí se impone un silencio sepulcral. Ahí no se paraliza el mundo, ni el país, ni mucho menos se dan los votos para conversar el tema en una sesión extraordinaria, que fue lo que ocurrió para esta sesión, donde la izquierda guardó silencio total ante esta solicitud. Ahí ya no se habla de protocolos, ni de misoginia, no hay canciones, ni bailes, ni las tesis, ni nada. ¿Por qué? Le pregunto a todas las bancadas de enfrente, ¿por qué no hubo cuestionamientos cuando en medio de la elección presidencial del 2021 se dio a conocer que el entonces candidato, Gabriel Boric, habría incurrido en un acto de acoso sexual? Y más recientemente, ¿por qué no hubo escándalo en historias de Instagram denunciando el silencio del presidente Boric y la ministra Toá ante nada menos que un eventual encubrimiento de la obstrucción a la investigación que se le imputa al ex subsecretario Monsalve en un caso de violación? Bien vulgar el silencio. ¿Y qué hubiese ocurrido si este caso hubiese afectado a un gobierno de otro signo, a un Piñera o a un futuro gobierno de Kast? Habrían quemado Chile.
son una vergüenza. Este discurso de género es una vergüenza. Este feminismo de cartón es una vergüenza que ya nadie cree. Esa es la verdad. Muchas gracias, señora presidenta. Presidente, honorable Sala, por su intermedio a la ministra del Interior. El 22 de septiembre, en la noche, se viola una mujer. Esa mujer había sido ascendida en los días previos en el Ministerio del Interior para que acompañara personalmente al subsecretario, en ese momento ministro Monsalve. Esa persona, el 23 de septiembre, no llega a trabajar y a nadie le importa. El subsecretario no llega a trabajar y a nadie le importa. Esas son las preguntas que quiero que usted responda. Si es que le importó. ¿Por qué salen 5 asesores del Ministerio del Interior y no sabemos por qué? Ministra, queremos saber por qué el presidente de la República declaró voluntariamente y usted no. La pregunta es, ¿usted no declaró voluntariamente porque no le aceptó la Fiscalía porque puede declarar como imputada? Queremos tener claridad. Ministra, por su intermedio, presidente, queremos tener claridad hasta dónde está comprometido el gobierno de Chile, porque este es el escándalo más profundo que ha tenido la democracia desde el año 90 a la fecha. Jamás un subsecretario del Interior, en calidad de ministro del Interior, había cometido delitos como estos. Y jamás una ministra del Interior o ministro del Interior no sabía nada en 3 semanas. Y solo lo sabe, según sus dichos, el día después de la acusación constitucional contra usted. Eso resulta inverosímil y necesitamos tener claridad. Porque ¿hasta dónde vamos a comprometer a Chile? ¿Hasta dónde? ¿Hasta que caiga la máxima autoridad? Yo creo que eso no corresponde. Y usted tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que ostentaba, de lo que hizo, de lo que dejó de hacer y de la complicidad que puede existir en este caso. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Donoso, a continuación tiene la palabra el diputado Jorge Radjev. Gracias, señor presidente. Ya lo dijo una parlamentaria del Frente Amplio en esta misma sala. Todo se va a saber. Por el tema del retraso de la información por parte del gobierno, todo queda en duda. La principal duda es ¿por qué se apuraron tanto en contestar la acusación en contra de la ministra de Interior y que se viera rápidamente en esta sala? Queda en duda. ¿Qué tanto saben los ministros, por su intermedio, señor presidente, que están en esta sala, cosas que todavía no se saben? Espero que ya lo hayan dicho todo, porque sería muy grave que se supieran cosas de aquí en adelante sin que ellos estén acá. Gracias. Gracias, diputada Radjev. A continuación tiene la palabra la señora ministra de la Mujer, ministra Orellana. Presidente, y por su intermedio a la sala. Se nos han dicho muchas cosas. Intentaré primero referirme al motivo de citación de esta sesión y luego espero poder responder, ojalá resolviendo algunas dudas, imputaciones que se hacen a nuestra gestión. Nuestra cartera realiza un trabajo permanente en el diseño, en la coordinación, en la evaluación y en la implementación de políticas públicas, y cuando las leyes impiden que esas políticas públicas sean lo transformadoras que queremos para la realidad de las mujeres, hemos recurrido a este Congreso. Y de hecho hemos contado, ante quienes acusan un fracaso de nuestra gestión, hemos contado en cada uno de nuestros proyectos de ley con el apoyo mayoritario, si no unánime en algunos casos, de esta sala. Fue así con la ley de responsabilidad parental, con la ley de reparación de víctimas de femicidio y sus hijos, pese a que algunos acusaron que estábamos creando niños privilegiados, hablando de los huérfanos de femicidio. Fue así también con la ley Antonia y fue así con la ley integral. Es menester expresar que como gobierno hemos señalado de manera reiterada que la prioridad es la protección de la víctima y que la justicia avance, siendo fundamental que Manuel Monsalve enfrente la justicia como cualquier ciudadano. Sumado a lo anterior, como Ministerio de la Mujer, y lo hemos informado muchas veces, nos hemos puesto a disposición de la víctima,
tanto en la posibilidad de la representación jurídica, para lo cual ella tiene la última palabra. Porque el delito de violación, como debería saber un legislador, es un delito de acción pública previa instancia particular, y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género no puede representar en esos delitos sin el patrocinio de la víctima. Y la víctima ha optado legítimamente, porque es una mujer mayor de 18 años, que puede y debe elegir por una representante particular. ¿Quiere decir eso que no tenga más oferta disponible? No, y así lo hemos hecho saber. El CERNAMEC, a través del Programa de Atención a Sobrevivientes y Víctimas de Violencia, ofrece un sistema integral de atención en el que se entrega acompañamiento. En ese sentido, es relevante destacar que en los delitos de violencia sexual existe un principio ordenador de las instituciones que se involucran en el proceso reparatorio de la víctima, como también para los medios de comunicación a partir de la Ley Antonia, que es el deber de no revictimización y de no victimización secundaria. Esto implica la obligación de coordinarse entre las entidades y, habiendo la víctima optado por poner la denuncia ante la Fiscalía Centro Norte, contando con el apoyo de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, que también, gracias a la Ley Antonia, tiene un plazo de máximo un día para contactarla, para acompañarla en su proceso, el contacto se ha realizado directamente a través de dicha unidad, poniendo a disposición el programa de reparación, que consiste en una atención integral, reparatoria, psicológica, ocupacional y de lo que sea necesario en la evaluación que se haga del caso. Se ha reiterado esa posibilidad por los canales correspondientes. Los canales correspondientes son entre el servicio y la URAVIT, porque no estamos para exponerla más, ni que se considere, y no me cabe duda que algunos aquí así lo considerarían, por su intermedio, presidente, que estamos buscando presionarla para tener la representación, sino que respetamos su decisión. Gracias al proceso de modernización del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género que esta gestión ha liderado, hemos permitido que se aumente la representación jurídica de las mujeres. Tan solo este año la hemos quintuplicado, y eso es gracias a que hemos abierto centros de atención especializada para delitos graves como este en todas las regiones del país. Solo nos quedan pendientes 2 que serán abiertos prontamente. Antes de eso, solo 3 regiones contaban con centros de este tipo. Todo el norte grande, todo el sur de nuestro país no los tenían. Y gracias a eso hemos logrado quintuplicar la representación jurídica y el apoyo. Aquí se me ha señalado, se me ha acusado de tener un doble estándar. Lo puedo descartar y con hechos que varios de los parlamentarios aquí reconocen y conocen porque me han llevado esos casos. Lo puedo decir ante el hecho evidente de que el Ministerio por primera vez ha liderado querellas en contra de alcaldes acusados de acoso, abuso y violación. Y la mayoría de esos alcaldes, por su intermedio, presidente, a los diputados que no lo saben, la mayoría de esos alcaldes a los que hemos querellado son cercanos al oficialismo. Y no hemos dudado en querellarnos y en representar a las víctimas. Y que cuando las víctimas han decidido tener representación particular, la hemos atendido en el proceso de reparación. Lo sabe también la diputada Navellán, porque cuando algunos intentaron tomar ventajas políticas a propósito de una situación que afectaba a una mujer de su familia, yo claramente le reiteré que para las mayores de 18 años respetamos sus tiempos y sus decisiones, y su denuncia era solo suya. Y por lo tanto no, y jamás lo haríamos, íbamos a ocupar aquello como un argumento político. Porque precisamente gracias a la Ley Antonia le dimos tiempo a las denunciantes, les dimos 10 años, duplicamos los años que tienen para poder denunciar los delitos sexuales, porque las víctimas denuncian cuando pueden, no como cuando a algunos se les ocurre. Lo puedo descartar también porque cada vez que una parlamentaria de la oposición o del oficialismo me ha llevado un caso, y hay varias que lo saben, han encontrado la acogida y la derivación correspondiente, sea un caso de vulneración de derechos, como lo sabe la diputada Romero en O'Higgins, que me valió además una demanda, ¿cierto?, por intervenir para respetar el fuero laboral de una funcionaria, por intermedio del presidente.
Y aún así se nos acusa de doble estándar, cuando los hechos de la gestión del ministerio muestran todo lo contrario. Sí podríamos hablar del estándar de quienes, teniendo a un compañero de trabajo imputado por abuso sexual infantil reiterado, no han dicho una palabra. Esa víctima, pese a que es un voto que es considerado clave, en un Congreso fragmentado, ha sido acompañada ¿por quién? Por nuestra Seremi de la Mujer de Maule, porque no podemos tener representación jurídica. No se dijo nada tampoco en esta sala que me acusa de tener doble estándar cuando un diputado, vulnerando el secreto de sumario, se defendió de una acusación de acoso sexual, vulnerando también y entregando la identidad de la denunciante. ¿Dónde estuvo ahí la protección? Enrique Lee. Por su intermedio, presidente. No se dijo nada en ese entonces, pero se nos acusa a nosotras, que hemos demostrado con querellas y acompañamiento de doble estándar. Pero ningún cálculo político, ni la necesidad de votos en un Congreso fragmentado ante un parlamentario acusado, ni la existencia de ediles electos que abusan de su poder, han impedido que presentemos las acciones correspondientes y que acompañemos a las víctimas, incluso tratándose de nuestro propio sector. Porque sí, la violencia sexual existe en todos los sectores. En nuestro país, en cálculo, en promedio se perpetran delitos sexuales aproximadamente cada 28 minutos. Más del 70% de los juicios no terminan en nada. Y es por eso, para precisamente poder apoyar a las víctimas, es que nuestro gobierno incluyó la agresión sexual aguda como una garantía explícita de salud en todo el sistema de salud, para que tengan la atención necesaria desde el primer momento. Es por eso que vamos a volver a Isla de Pascua, que fue abandonada en anteriores gestiones del CERNAMEC. Y es por eso que en la canasta de prestaciones, además de lo que ya existía, que era la acogida y los primeros auxilios psicológicos, la atención clínica integral, la toma de muestras de importancia clínica para apoyar al servicio médico legal que se ve sobrepasado, y también hemos agregado una canasta de primeros auxilios psicológicos con una posterior derivación al organismo competente. Si son mujeres mayores de edad, nuestro servicio. Por cierto, por último, en la ley Antonia se consagró explícitamente que las instituciones deben adoptar medidas para prevenir la victimización secundaria. Eso es lo que hemos hecho desde que conocimos esta denuncia. Desde que este ministerio, el Ministerio de la Mujer, tuvo conocimiento de la denuncia, inmediatamente, dentro de las primeras horas, contactó a la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía Centro Norte para poner a disposición la representación jurídica y los programas reparatorios que sean necesarios. No tenemos nada que esconder al respecto. Y eso es constatable mediante muchos medios de verificación. Nos hemos esforzado en cambiar precisamente con iniciativas que han sido criticadas aquí para fortalecer la capacitación de los funcionarios públicos para que conozcan su primera respuesta. Pasamos de 4.500 funcionarios públicos capacitados anualmente a más de 33.000 el año pasado. Y vamos a llegar a 100.000 este año, precisamente porque se debe tener la garantía de una adecuada respuesta ante una primera denuncia. Y por lo tanto podemos responder todas las preguntas que sean necesarias respecto a este caso, porque nuestro actuar ha estado de acuerdo no solamente a nuestras potestades legales, que no implican que podamos presentar una querella contra la voluntad de la víctima, porque son mujeres mayores de 18 años, y una de las características de nuestro Servicio Nacional de la Mujer es que no le exige a las mujeres haber denunciado para atenderlas, porque sabemos que muchas veces precisamente la primera acogida es la que se requiere para poder emprender ese proceso. Y podemos detallar todas esas gestiones de los medios que sean necesarios para esta honorable sala, presidente. Pero sin embargo, hay una última cosa a la que me quiero referir. No van a ser quienes han estado históricamente en contra de los derechos de las mujeres quienes nos van a decir cuándo se acaba nuestro impulso feminista. Gracias, ministra. Ofrezco la palabra por reglamento al diputado señor José Carlos Mesa.
Diputado, por favor, no grite. Voy a darle la palabra si usted quiere hacer uso del reglamento. Diputado Mesa, tiene la palabra. Diputado Mesa. Estaba esperando que se encendiera el micrófono, presidenta. Muchas gracias. El artículo 90, número 2, pero también el artículo 90, número 6, las últimas palabras de la ministra creo que son una falta de respeto debido a la Cámara y a los diputados acá presentes. Pero sobre todo lo que dice en relación con el 90, número 2, presidenta, porque más del 90% de la intervención de la ministra, de los casi 10 minutos que habló, 9 de los minutos no habló del tema del cual estamos citados. Aquí hay muchas preguntas que muchos parlamentarios legítimamente hicieron, preguntas que no han sido respondidas. ¿Por qué, por ejemplo, se le avisa al ex subsecretario Monsalve que se le va a allanar la habitación del hotel? ¿Por qué se le avisa que se le va a quitar el celular? Todas esas preguntas no están siendo respondidas. El problema, presidenta, es que si no se cumple con el reglamento y no se responden esas preguntas, estoy explicando, presidenta, por favor. Si no se cumple el reglamento y no se responden esas preguntas, tendremos que hacer uso de las facultades constitucionales. Por favor, es que no estoy escuchando al diputado, por favor. La responsabilidad de quienes, teniendo todas las herramientas para haber impedido la impunidad durante varios días del subsecretario Monsalve, no lo hicieron. Está volviendo a la discusión. A ver, le voy a pedir al secretario que pueda dar cuenta de cómo se procede respecto de los puntos de reglamento a los que usted ha hecho presente cuando se trata de ministros de Estado. Honorable Cámara, como ustedes saben, el reglamento establece que los ministros de Estado quedan sometidos a las disposiciones de esta Cámara. Si el honorable diputado, señor Mesa, tiene razón en sus dichos, que lo vamos a revisar, lo que hemos hecho en oportunidades anteriores es comunicar estas circunstancias al señor Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Gracias, prosecretario. Diputado Guzmán, punto de reglamento. Presidenta, creo que es importante que se explique bien el punto de reglamento recién realizado. El artículo 90, número 6, dice que se le debe llamar al orden al ministro de Estado que le falte el respeto debido a la Cámara. En la parte final de la intervención de la ministra, por su intermedio, ella hace una imputación. Dice que no le van a aceptar a aquellos que han estado en oposición a los derechos de la mujer que vengan a hacerle críticas. Eso es una irresponsabilidad y una falta de respeto respecto de un sector del Congreso que está absolutamente en coherencia en defender los derechos de la mujer. Quizás no lo que ella quiere, quizás lo que nosotros queremos representar. Y, presidenta, para finalizar, acá la ministra es la que ha estado en constante contradicción respecto a la forma en que se defienden los derechos de la mujer. El caso Valdivia, presidenta, y también el caso Isabel Amor, donde quedó en bastante duda su forma y su coherencia. Gracias, presidenta. Eso no es de reglamento. A ver, diputado, el secretario ha dado cuenta claramente de cuál es el procedimiento cuando se trata de ministros de Estado, a diferencia de las sanciones que nosotros podemos aplicar a los diputados cuando faltan al reglamento. En el caso de los ministros de Estado, lo que podemos hacer solamente es comunicar al gobierno a través de su máxima autoridad de alguna falta que se considere de algún ministro de Estado en el contexto de la sala. Nosotros vamos a revisar y tomar en consideración las observaciones que aquí se han hecho en el marco de esta discusión y hemos tomado nota de la solicitud de reglamento. Continuamos entonces, se inscribió en último lugar, antes de darle la palabra a la ministra Toá, el diputado Gustavo Benavente, hasta por 50 segundos. Gracias, presidenta. Solamente responderle a la ministra en 2 puntos. Ella señaló que a la víctima se le había contactado de manera muy pronta. Bueno, una versión distinta nos dieron los 2 abogados de la víctima. El primer abogado y la abogada que asumió su representación con posterioridad, que señaló que nunca los habían contactado. Aquí alguien dice la verdad y aquí alguien miente. El mismo presidente ya lo señaló, que dijo: le creo a ella. Y en segundo lugar, como antes se mencionaba, vimos en este caso a una ministra de la Mujer dubitativa, que se escondió, que salió bastante tiempo después. En otro caso de violación, fue a todos los matinales. Le faltó en los comerciales seguir hablando de este caso. Gracias, presidente. Gracias, diputado. A ver, antes de continuar, le quiero preguntar a las bancadas que le quedan minutos para hacer uso de la palabra, si los van a utilizar o no.
Perfecto. Entonces ahora sí tiene la palabra la ministra Carolina Toa. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la sala a través suyo. A ver si podemos en esta intervención avanzar algo. Hemos escuchado durante esta sesión, junto a la ministra Orellana y el subsecretario Cordero, todavía le digo ministro de vez en cuando, escuchando que se nos dice de todo. Se han puesto aquí palabras en nuestra boca que nunca hemos dicho. Se ha afirmado que dejamos de tomar decisiones que sí se tomaron. Se han sostenido como hechos cosas que son simples versiones de prensa o francos inventos. La mayoría de ese tipo de declaraciones son habituales en sesiones como esta, nada nuevo en realidad. Y las aclaraciones que pudiéramos hacer respecto de ellas se las va a llevar el viento, como ha pasado tantas veces, no hay oído para escucharlas. Pero muchas de esas reacciones obedecen a algo distinto esta vez, algo que es atendible, al sentimiento de desconcierto, de auténtico shock e ira al saber de las acusaciones y antecedentes que hemos conocido. La impresión que le causa a esta sala el conocer los hechos que se están investigando y que se tratan de una persona en la cual todos confiamos. Los que están en esta sala, el país, ciertamente el gobierno. Se confió en él para entregarle un cargo fundamental como es la Subsecretaría del Interior. Esta Cámara trabajó con él para sacar múltiples proyectos y construir importantes acuerdos, valiosos acuerdos. Estuvieron en terreno alcaldes y dirigentes sociales junto a él. Las policías tuvieron un contacto cotidiano y trabajaron a su lado, en estrecha coordinación. También la Fiscalía. Y muchos de los presentes, y yo también, años atrás, compartieron en esta Cámara cuando Monsalve era diputado. Y en mi caso particular, trabajé codo a codo con él, enfrentando enormes desafíos y situaciones muy complejas. Entonces cuesta digerir lo que hemos sabido. Más aún, cuesta administrar la complejidad de no tener la certeza sobre cuánto de lo que se publica en los medios es verdad y cuánto va a terminar siendo desacreditado. Cuesta, créanme, a través suyo, presidenta, encontrar la forma de responder a la primera noticia de una acusación de este calibre. No es para nada obvio, como aquí todo el mundo pareciera darlo. La indignación es comprensible, es humana, es necesaria. Es un síntoma muy preocupante si no existiera. Y nosotros también la sentimos. Pero tenemos que saber qué hacer con esa indignación, a dónde dirigirla y para qué. Nunca el gobierno subestimó la gravedad de estas acusaciones, ni por un momento. Al contrario, dada la gravedad que tenían, se informaron de inmediato al más alto nivel y se convocó en el acto a Monsalve. En esa primera reunión quedó claro que su salida del gobierno era la alternativa más probable. Sin embargo, se consideró de mínima prudencia evaluar la situación y recabar algunos antecedentes antes de hacer una decisión definitiva. Este estándar que aquí se ha pedido de salida inmediata ante la primera noticia de una denuncia, nunca antes había exigido. Y hemos tenido como país muchas denuncias de delitos respecto a personas que ejercen cargos de distinto tipo. Muchas en la historia. Quizá debiéramos adoptar ese estándar. Pedir la renuncia antes de averiguar nada, antes de chequear ningún dato. Discutámoslo. Quizá debiéramos adoptar ese estándar. Es un debate válido. Como gobierno lo consideramos válido, especialmente después de lo vivido. Pero nuestra administración, en este caso, consideró que la decisión de sacar a Monsalve, que estaba en curso desde el primer minuto, precisamente por la gravedad de las imputaciones, requería revisar algunos antecedentes antes de hacerse efectiva. Ciertamente puede haber opiniones distintas respecto a la forma en que se actuó en este caso.
Pero el hecho es que al día subsiguiente de las primeras noticias sobre estas acusaciones, Monsalve estaba fuera del cargo. Y hoy está enfrentando la justicia sin ninguna defensa corporativa. ¿En cuántos casos se ha actuado así? ¿En cuántos casos se ha garantizado eso? Y la víctima que lo había denunciado, al contrario de lo que se ha dicho aquí, se ha repetido tantas veces, ha sido resguardada por el Ejecutivo en todo momento de acuerdo a lo dispuesto a la ley. No en el estándar de la intridencia, de la empatía que se imposta y se vuelve espectáculo, sino en el estándar de lo que indican las prácticas recomendadas en estos casos, como ha detallado aquí la ministra Orellana. Elevar la polémica ayuda a llamar la atención, a levantar sospechas que pueden ser políticamente convenientes. Pero muchas veces esas sospechas terminan en nada, en frustración ciudadana, puro ruido, palabras altisonantes que no llevan a ningún lado. Como la afirmación que se ha repetido aquí tantas veces de que Monsalve se ausentó el día 23 sin que nadie le pidiera una explicación. ¿De dónde sacan eso? O la nota publicada hoy que titula "Toa advierte a Monsalve", comentada aquí por un diputado, pero cuando uno lee la nota, a lo que se refiere es algo muy distinto. La solicitud que planteó la PDI para que yo le señalara a Monsalve que se fuera al hotel porque se requería su presencia para unas diligencias de la Fiscalía. O lo señalado aquí con tanto ímpetu por un diputado que se atreve a tildarnos de cómplices. Hay que ser extremadamente osado, diciendo que no dije la verdad cuando señalé que solo el jueves había tenido la conversación con Monsalve que el presidente instruyó para el martes en la noche. Pero lamentablemente para el diputado, pese a su elocuencia e imputaciones, lo que dije es la pura verdad. Esa conversación solo se produjo el jueves. Lo que sucedió el martes es que me solicitaron llamarlo para comunicarle que se trasladara al hotel, cosa muy distinta. O las dudas sembradas, cargadas de sospecha, respecto a por qué el presidente había declarado y yo no. Bueno, no he declarado porque nadie me ha pedido declarar. Me he ofrecido hacerlo y la diligencia todavía no se ha coordinado. Ahora es la justicia la que debe hablar, porque en un caso de tanta gravedad se debe informar en forma rigurosa y oportuna, y el tiempo sí importa. Tanto la denuncia de delitos sexuales como el eventual mal uso del sistema de inteligencia se deberán esclarecer y sancionar, si corresponde, por esa vía, no otra. La Contraloría, que lleva el sumario, también se pronunciará, y lo lleva porque el gobierno se lo solicitó, después de que yo misma ordenara la instrucción de dicho sumario el día siguiente de recibir los primeros antecedentes. En ese sumario se deberán despejar muchas cosas, entre otras lo planteado aquí respecto al uso del vehículo fiscal y del avión. El sumario interno de la PDI respecto al funcionamiento de los escoltas, instruido por el director, también deberá aclarar lo que corresponda. Y el Consejo de Defensa del Estado, por su parte, deberá resolver si se involucra en la persecución de potenciales delitos funcionarios que se hayan cometido después de que el propio gobierno le solicitara que estudiara los antecedentes. Y nosotros como Ejecutivo hemos respondido en todo lo que hemos sido requeridos. Ciertamente, si la Fiscalía quiere nuestros antecedentes como testigos, también lo vamos a hacer. Lo hemos hecho con transparencia desde el primer momento. Se ha incluso criticado que hayamos hablado mucho, que hayamos respondido demasiadas preguntas, que hayamos entregado tanta información. ¿Hay algo de lo que ha dicho aquí, de lo que se ha reprochado aquí, que implique realmente alguna dificultad de operación de la justicia? ¿Hay alguna instancia de investigación que el Ejecutivo no haya activado? ¿Hay alguna medida prevista de protección de la víctima que el Ejecutivo no haya ejecutado? Si la respuesta a esas preguntas es no, como lo es, de lo que se trata este debate es de una evaluación política respecto a cómo actuó o cómo podría haber actuado el gobierno. Y respetamos ese debate, es válido, es necesario, pero siempre se pueden tener opiniones distintas en esta materia y siempre se puede operar mejor el día después. Nada de lo que se ha dicho aquí, nada, tiene sustento para controvertir el compromiso de nuestro gobierno contra la violencia hacia las mujeres y particularmente contra la violencia sexual.
ni para cuestionar nuestro compromiso con una justicia eficaz, imparcial y oportuna, que está operando además en este caso antes y con más garantías que en cualquiera de los otros casos conocidos hasta ahora de autoridades acusadas por cosas de esta gravedad. Puede haber distintos criterios respecto de si Monsalve debió salir el miércoles o el jueves. Nos parece totalmente opinable, pero lo sustantivo en eso no debe haber distintos criterios ni dudas. Las acusaciones se investigan, sean contra quien sean, y si se comprueban delitos, se sancionan con la firmeza que requiere conductas tan graves como las que aquí se imputan. Aunque el acusado sea prestigioso, aunque haya ocupado los cargos más altos y aunque haya contado con nuestra confianza en el pasado. Y así va a ser en este caso. Se diga lo que se diga en esta sala, se nos impute lo que se nos impute falsamente hasta el hartazgo. Gracias, presidenta. Corresponde votar la solicitud de resolución número 1400, presentado por el Comité de Demócratas, Amarillos e Independientes. El señor prosecretario dará lectura a su título. Gracias, presidenta. Solicitud de resolución número 1400 de los diputados y diputadas Joana Pérez, Joana Ahumada, Miguel Ángel Calisto, Andrés Joanet, Karen Medina, Erika Olivera, Rubén Oyarzo, Víctor Pino y Jorge Zafirio, en virtud del cual solicita a su excelencia el presidente de la República que, de conformidad a las facultades constitucionales y legales que le son exclusivas y en razón a las actuaciones en el marco de la denuncia contra el ex subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve Benavides, realice todas las actuaciones necesarias para establecer un control jerárquico y administrativo efectivo en las actuaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, estableciendo las medidas que se proponen. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias. En votación, entonces, la resolución 1400 que acaba de ser leída. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 65 votos, 42 en contra, 16 abstenciones. Aprobada. Corresponde votar la solicitud de resolución 1401 presentada por el Comité Republicano. El señor prosecretario dará lectura de su título. Solicitud de resolución número 1401 de las diputadas y diputados Luis Sánchez, Cristian Araya, Chiara Barquesi, Sofía Cid, Catalina del Real, Juan Irarrázaval, José Carlos Mesa, Agustín Romero, Stefan Schubert y Renzo Trisotti, en virtud del cual solicita a su excelencia el presidente de la República que colabore con todas las instancias de fiscalización en las que se le requiera información por esta honorable Cámara, particularmente las comisiones investigadoras que sean creadas al efecto, a fin de que pueda informar de manera completa y responder a las interrogantes relacionadas con la actuación del ex subsecretario Manuel Monsalve Benavides. Eso es todo, presidenta. En votación, esta resolución, entonces, número 1401. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 108 votos, 3 en contra, 10 abstenciones. Aprobado. Quedará en el acta, diputado. Siempre se lee el título, así es la cuenta. Diputada, quedará, si alguien tiene dificultades con su voto, lo pueden plasmar en el acta. Número 3. Corresponde votar la solicitud de resolución número 1402 presentada por el Comité de Bópoli. El señor prosecretario dará lectura de su título. Solicitud de resolución número 1402 de los diputados señores Jorge Guzmán, Cristian Mattison, Otuiti Teao y Francisco Undurraga, en virtud del cual la Cámara de Diputadas y Diputados manifiesta a su excelencia el presidente de la República y la ministra del Interior y Seguridad Pública su descontento y profunda preocupación por la falta de consideración
al permitir la comparecencia del ex subsecretario Manuel Monsalve Benavides ante el Poder Legislativo, a pesar de que el Poder Ejecutivo ya tenía conocimiento de las graves acusaciones en su contra. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, prosecretario. En votación este proyecto de resolución 1402. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 74 votos, 43 en contra, 6 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar la solicitud de resolución 1403 presentada por el Comité de la Unión Demócrata Independiente. El señor prosecretario dará lectura a su título. Solicitud de resolución número 1403 de los diputados y diputadas Flor Weiss, Gustavo Benavente, Fernando Borges, Marta Bravo, Felipe Donoso, Henry Leal, Marlene Pérez, Natalia Romero, Marco Antonio Zulantay y Gastón von Mühlenbrock, en virtud del cual la Cámara de Diputados manifiesta su más absoluto reproche político, ético y moral hacia la actuación de su excelencia el Presidente de la República y de las ministras del Interior y de la Mujer y Equidad de Género, ante la denuncia por abuso sexual y violación interpuesta en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Eso es todo, Presidenta. Gracias, prosecretario. En votación, entonces, el proyecto de resolución 1403. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 65 votos, 53 en contra, 5 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar la solicitud de resolución 1404 presentada por el Comité de Renovación Nacional, para lo cual el señor prosecretario dará lectura de su título. Gracias, Presidenta. Solicitud de resolución número 1404 de los diputados y diputadas Jimena Sandón, Juan Carlos Beltrán, Andrés Celis, María Luisa Cordero, Camila Flores, Marcia Rafael, Jorge Radget, Hugo Rey, Leonidas Romero y Franz Sauerbaum, en virtud del cual la Cámara de Diputados manifiesta su profunda preocupación ante la negligente reacción del Gobierno en relación con la denuncia por violación formulada contra el señor Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior, y la inexistencia de medidas de protección en favor de la denunciante, entre otras cuestiones que indica. Eso es todo, Presidente. En votación. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 65 votos, 49 por la negativa y 7 abstenciones. Aprobado. Diputado Sandón, punto de reglamento. Presidenta, disculpe, pero no se está leyendo la solicitud de resolución en ninguno de los casos, se está leyendo solo el título. Entonces, creo que no corresponde porque eso es engañoso. No sé. Gracias, diputada. Le voy a ofrecer la palabra al secretario Sus señorías. para que pueda dar cuenta de por qué se hace la lectura de esta manera, como siempre se ha hecho. Señoría, no, es decir, se está haciendo, perdón, sus señorías, se está haciendo como es el acuerdo de los comités que tiene más de 4 años para agilizar las tareas. Yo se lo puedo mandar a su señoría más tarde porque lo tengo. En la sesión de la mañana, diputada, le puedo demostrar que en la sesión de la mañana, y le voy a mandar la versión, en el tiempo los proyectos de acuerdo, de resoluciones, solicitudes, se hace de la misma manera y se ha hecho siempre así. De todas maneras, siempre los acuerdos de comité pueden ser revisados. Como jefa de comité, le sugiero, diputada, que en la próxima reunión de comité, que es del día de mañana, como es habitualmente, si se considera correcto, se pueda revisar este acuerdo. Continuamos entonces en votación. Punto de reglamento. Diputado Romero. Punto de reglamento, Sí, diputado Romero. Presidenta, lo que pasa es que en nuestro panel de control acá en el computador, cuando uno se mete a los acuerdos de comité no aparece nada. Entonces yo le pongo el punto, le doy el punto a la diputada porque no hay ningún acuerdo de comité para poder verificar eso. Gracias, Presidenta.
Ok. A ver, diputado, es importante aclarar esto porque para que no nos lleve a errores las próximas veces. Los acuerdos de comité que se van tomando van quedando en un acta de las reuniones de comité. ¿Lo puedo mandar? Tenemos actas, no aparecen todas las actas de las reuniones de comité en el pupitre. Entonces le voy a pedir al secretario que pueda explicar el punto. Yo le pido a su señoría que cuando usted fue jefe de comité, usted revise, yo le mandé el compendio de todos los comités y vea el artículo, señor diputado, vea el artículo. Lo que dice el acuerdo de comité es que, señor diputado, lo que dice el acuerdo de comité es que lo que se publica es el texto íntegro en trabajo en sala, eso lo ve todo Chile. Y como está publicado en trabajo en sala, no es necesario la lectura del documento y el prosecretario lo que hace es leer el título. Si usted revisa el acuerdo que yo le mandé en su oportunidad, lo va a ver. De aquí en adelante lo vamos a poner además en las citaciones. Gracias, secretario. Corresponde votar la solicitud de resolución 1405 presentada por el Comité Demócrata Cristiano e Independientes, para lo cual el señor prosecretario dará lectura de su título. Solicitud de resolución número 1405 de los diputados señores Héctor Barría, Felipe Camaño, Ricardo Cifuentes, Francisco Pulgar y Alberto Undurraga, en virtud del cual solicita a su excelencia el presidente de la República que haga presente la urgencia calificada de discusión inmediata en la discusión del proyecto de ley boletín número 12.234-02 que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Eso es todo, presidenta. En votación. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa 83 votos, 31 por la negativa, 9 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar la solicitud de resolución 1406 presentada por el Comité del Partido Socialista, para lo cual el señor prosecretario dará lectura de su título. Solicitud de resolución número 1406 de las diputadas señoras Danisa Tudillo, Ana María Bravo, Lorena Fríes, Camila Musante y Lorena Pizarro, en virtud del cual la Cámara de Diputadas y Diputados condena todo acto de violencia contra las mujeres, y en especial la conducta de Manuel Monsalve, y manifiesta su apoyo a la víctima de los hechos descritos. Reafirma su apoyo a las políticas en favor de las mujeres y la igualdad de género y el apoyo en la tramitación de las leyes que proscriben la violencia contra las mujeres. E insta a su excelencia, el presidente de la República, a continuar tomando las medidas necesarias para dar efectiva protección a la víctima y determinar las responsabilidades que correspondan. Eso es todo, presidente. Están diciendo que no le... A ver, no... Pero mira, aquí está el título. Pero lo leyó Juan Pablo. En votación, presidente. A ver. A ver, se ha presentado una duda respecto de si el título leído corresponde a lo que aparece en las páginas de los diputados y diputadas. Secretario, por favor, le pido que se pueda hacer aclarado el punto. ¿Perdón? El 1406. Honorable Cámara, el título dice: la Cámara de Diputados y Diputadas condena la violencia contra las mujeres y en especial la conducta de Manuel Monsalve, respalda las políticas de las mujeres y en favor de las mujeres y la igualdad de género e insta a que se continúen tomando las medidas necesarias para dar efectiva protección a la víctima y determinar todas las responsabilidades que correspondan. Ese es el título del proyecto de resolución 1406, según como aparece en los pupitres y es lo que ha sido leído por el prosecretario. En votación. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación.
Por la afirmativa, 87 votos, 23 en contra, 11 abstenciones. Aprobado. Y finalmente, corresponde votar la solicitud de resolución 1407 presentada por el Comité Social Cristiano e Independientes. El señor prosecretario dará lectura de su título. Solicitud de resolución número 1407 de la diputada Francesca Muñoz, el diputado Roberto Arroyo y la diputada Sara Concha, en virtud del cual la Cámara de Diputados manifiesta su preocupación por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer por parte de autoridades gubernamentales, y solicita a su excelencia el presidente de la República destituir de su cargo a quienes hayan incumplido dichas obligaciones en el contexto de la investigación por abuso sexual en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Eso es todo, presidenta. En votación, entonces, la resolución 1407. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 69 votos, 46 en contra, 5 abstenciones. Aprobado. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender las diferentes perspectivas y propuestas en discusión. Recuerden que su opinión es importante y es fundamental informarse para tomar decisiones bien fundamentadas sobre los temas que afectan a nuestro país. Nos despedimos por ahora, pero nos veremos en el próximo video con más temas de interés. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras publicaciones. Esto es Política Chilena, tu canal oficial de debates y política. Como siempre, agradecemos tu preferencia. Hasta el próximo video.